Hay mundiales que se recuerdan por sus campeones, otros por sus goles, pero el Mundial de 1970 transformó algo mucho más grande, la manera en que el fútbol sería visto, transmitido y vivido por el mundo entero. Bienvenidos a Entre Goles y Memoria, el espacio donde el fútbol se encuentra con la historia, porque detrás de cada mundial no solo hay goles y campeones también, existen contextos políticos, cambios culturales y momentos que transformaron sociedades enteras. En pleno contexto de la Guerra Fría, protestas juveniles, revolución cultural y modernización tecnológica, la Copa del Mundo de la FIFA de México de 1970 no fue solamente un torneo deportivo, fue un espectáculo global que convirtió al fútbol en un fenómeno mediático moderno. México organizó una Copa del Mundo 2 años después de uno de los episodios más dolorosos de su historia contemporánea, la matanza de Tlatelolco de 1968. El gobierno mexicano buscaba mostrar estabilidad, modernidad y capacidad organizativa ante el mundo. El fútbol, como muchas veces ocurre en la historia, también funcionó como herramienta política y simbólica. Como dijo el historiador Marc Ferró, la historia también se escribe a través de las imágenes, y el Mundial de 1970 fue una prueba de ello. Las cámaras, la televisión satelital y transmisión global transformaron cada gol, cada jugada y cada celebración en memoria colectiva. El mundo de 1970 estaba dividido por la Guerra Fría. Estados Unidos seguía atrapado en la guerra de Vietnam. En América Latina crecían movimientos estudiantiles y autoritarismos militares, y la televisión comenzaba a cambiar radicalmente la cultura de masas. En México, el presidente Gustavo Díaz Ordaz terminaba su gobierno marcado por la represión de 1968, mientras Luis Echeverría se preparaba para asumir la presidencia. En medio de este escenario, el Mundial apareció como vitrina internacional. Los estadios Azteca, Jalisco, Nou Camp y Cuauhtémoc se convirtieron en símbolos de modernidad mexicana. Pero México 70 también revolucionó la tecnología deportiva. Este mundial fue transmitido en televisión a color por gran parte del planeta. Eso cambió completamente la experiencia del espectador, porque millones pudieron ver el verde del césped, los uniformes brillantes y los detalles del juego en tiempo real. Además, la FIFA introdujo innovaciones que hoy parecen normales. Las tarjetas amarillas y rojas aparecieron oficialmente por primera vez. La idea fue creada por el árbitro inglés Ken Aston, inspirado en los semáforos de tránsito. También comenzaron las sustituciones durante los partidos, y la cobertura televisiva utilizó nuevas cámaras y ángulos que acercaron el juego al espectador como nunca antes en la historia. México 70 fue en muchos sentidos el nacimiento del fútbol televisivo moderno, y dentro de la cancha ocurrió algo legendario. La selección de Brasil presentó uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Dirigidos por Mário Zagallo, los brasileños jugaron un fútbol ofensivo, creativo y espectacular. Ahí estaban esos nombres que después se convirtieron en inmortales: Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto. Brasil ganó todos sus partidos. En semifinales derrotó 3-1 a Uruguay, reviviendo fantasmas del maracanazo de 1950. Y el 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca, venció 4-1 a Italia en una final histórica. El último gol anotado por Carlos Alberto, tras una jugada colectiva perfecta iniciada por Pelé, sigue siendo considerado uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. Brasil levantó así su tercera Copa del Mundo y se quedó definitivamente con el trofeo Jules Rimet. Pero México 70 fue más que fútbol. Las imágenes del Estadio Azteca lleno, las transmisiones globales y la figura de Pelé ayudaron a consolidar la cultura deportiva global. El sociólogo Pierre Bourdieu explicaba que el deporte también produce símbolos, identidades y forma de pertenencia social, y eso ocurrió en 1970 justamente. Millones de personas comenzaron a identificarse con selecciones, jugadores y estilos de juego vistos por televisión. El fútbol dejó de ser solamente un deporte regional para convertirse en lenguaje universal. Además, la música, la publicidad y la mercadotecnia crecieron alrededor del torneo. El mundial empezó a transformarse en un producto cultural planetario. México 70 no fue únicamente un campeonato. Fue el encuentro entre política, tecnología, cultura y deporte. Fue el momento en el que el fútbol entró definitivamente en la era global,
porque mientras el mundo cambiaba entre conflictos, revoluciones y nuevas pantallas, en México nació una nueva forma de mirar el fútbol. Y quizá por eso, más de medio siglo después, aquel mundial todavía se recuerda no solo como un torneo, sino como una pieza fundamental de la historia contemporánea.